Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Célula, Estudio Bíblico Pequeño Grupo. Por Reverendo David Lee. Capítulo 95, que de Dios es el poder. Salmo 62, 8-12. Al músico principal, a Jedutún. Salmo de David. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os emanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En los versículos de hoy, David confiesa, ¿a quién pertenece el poder? ¿Y cuál es la enseñanza que le da a usted estos versículos? En el texto de hoy, el título indica que este poema fue escrito por David. Los antecedentes de estos versículos es que David estaba huyendo de su hijo Absalón, quien había dado el golpe de estado. En el versículo señala a David a sí mismo como gente del pueblo y no como rey, y clama que confíe en Dios en todo momento. Y si Ciro, en hebreo es, Bekoyet, que significa, siempre, en todo momento, por lo que David se estaba diciéndose a sí mismo que debe confiar en Dios en todo momento. Y esta debe ser la actitud de un verdadero cristiano. Muchas veces, nosotros en vez de confiar en Dios, confiamos más en nosotros mismos o lo que el mundo puede ofrecer. Un erudito de la Biblia, Wiersbe, escribió comentarios acerca del Salmo 62 y registra de esta forma: Dios siempre provee todo lo que pedimos a Él. Pero el problema es lo que viene después de haberse cumplido ese pedido. El problema es que cuando recibe de Dios lo que ha pedido, el hombre ahora vive confiando más en lo que Dios le ha dado que en Dios mismo. Por ejemplo, podemos mencionar que una persona haya pedido que le dé materiales y lo recibe en abundancia. Cuando lo recibe ya no vive confiando en Dios sino en lo material que ha recibido. Y ese es el gran problema, escribió en su comentario Wiersbe. Definitivamente es así. Cuando estamos en dificultades siempre pedimos a Dios lo que necesitamos. Cuando Dios no lo da, confesamos con mucho agradecimiento que vamos a vivir el resto de nuestras vidas confiando en Dios. Pero cuando se resuelve el problema, ya no confiamos más en Dios sino en lo que Dios nos ha dado. Por tanto, como la confesión de David que debemos de confiar, siempre, en Dios, también nosotros debemos de confesar y comprometernos a vivir confiando en el Señor, solo así podemos recordar y confiar siempre en Dios. También David se confiesa, derramad delante de él vuestro corazón. Derramar el corazón en hebreo es, sapark, que significa derramar agua. En otras palabras, como derramamos agua desde un recipiente de una forma total y limpia, así debemos de derramar nuestros corazones delante de Dios. Tanto sea odio, pensamientos malos, corazones que desea maldecir, injusticias, como todo lo que aqueje su corazón, no lo guarde sino derrame entero y limpio delante del Señor sin esconder nada, expresándolo con toda sinceridad sus sentimientos. Y como resultado de eso, Dios los escucha y es Dios quien gobierna, protege y guía su corazón. Como evidencia de esto, si leemos la Biblia podemos saber que David cuando salía delante de Dios nunca escondía nada de su corazón. Si quería maldecir lo hacía y si odiaba a alguien lo decía. Incluso hubo situaciones donde insultaba de una forma agresiva, pero Dios nunca lo disciplinaba. Dios solo escuchaba callado, y después tocaba el corazón de David y le daba entendimiento. Por esa razón, David podía empezar orando, maldiciendo profundamente a quienes le hacía daño, pero terminaba alabando, adorando y orando a Dios porque Dios le proporcionaba paz. Con esto no estoy recomendando que insulte a alguien mientras esté orando, sino que no debe esconder nada, orar y derramar todo lo que hay en su corazón. Cuando es así, Dios va a gobernar su corazón,
le va a dar entendimiento y dentro de una paz inmensa le va a hacer que alabe a Dios con todo su corazón. En el versículo 9 David dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. En estas palabras, menos que nada en la balanza, significa que no tiene ningún peso tanto que puede ser levantado con poca o sin ninguna fuerza, así de débil son los hombres. También con este versículo hace referencia de que somos un ser que estamos en un momento y desaparecemos en otro. Además, vanidad son los hijos de los hombres, significa que pareciera que somos alguien, pero somos un ser que no podemos lograr hacer nada, puesto que, si Dios nos llama, podría ser una vida más espléndida. Con poder desaparece en nada. Con estos pensamientos David dice en el versículo 10, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Estas palabras significan que somos una vida que en cualquier momento seremos llamados por Dios y no vale la pena que utilicemos violencia para seguir teniendo esa posesión y amar el aumentar las riquezas es para personas insensatas con soberbia, porque finalmente cuando enfrentemos la muerte, tenemos que dejar todo atrás. Sin embargo, estas palabras no indican que debe dar todo lo que usted tiene a otras personas y que usted mismo viva paupérrimamente, sino si usted posee algo debe usarlo en algo que tiene valor. En realidad, David quien dijo estas palabras está inscrito en el libro de Guinness de los récords mundiales como el hombre que poseía más oro. Extrañamente, uno de los hombres más ricos en la historia dijo estas palabras, pero David tenía un propósito, un plan para edificar el templo de Dios en el periodo del reinado de su hijo. Y así fue educando a su hijo, que debía edificar el templo de Dios para adorar a Dios. El resultado fue como la enseñanza que David dio a su hijo, en los tiempos del rey Salomón. Se edificó y se dio adoraciones hermosas hacia Dios. Y para este hijo Dios lo bendeció con más riqueza todavía. Esta verdad nos enseña que, si nuestra riqueza en vez de ser solo para nosotros lo utilizamos para la gloria de Dios, Dios nos provee aún todavía con más riquezas con preciosos frutos y abundancias en sus vidas. Al vivir una vida así, David confiesa en los versículos 11, 12 como vivir una vida valiosa. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra en estas palabras, 2 veces he oído esto, significa que él recuerda claramente las palabras de Dios y que no solamente ha oído 1 o 2 veces nada más. Esto es, el poder es de Dios, Dios es que tiene potestad en el mundo, en otras palabras, la vida y la muerte también está en las manos de Dios. Por tanto, su confesión de fe es que los malos pueden levantarse para apoderarse de su trono, pero el poder de Dios que hace el bien no lo va a permitir. Definitivamente, hermanos míos, no se entristezcan porque Dios no me ha hecho posible mi deseo, sino confiar en que Dios ha decidido para nosotros lo mejor, y esa es la fe que debemos de poseer. Si ha sido objeto de alguna injusticia, no trate de retribuir esa injusticia. Acepte en su corazón de que Dios tuvo alguna razón de hacerlo de esa forma. Mientras viva, usted va a ser testigo de que la hermosa voluntad de Dios para usted estaba presente y que Dios obró para nosotros lo mejor. Como ejemplo tenemos a David, que entre sus injusticias reconoció la potestad y la voluntad de Dios. A través de sus tribulaciones, escribió hermosos poemas, pudo experimentar los milagros de Dios con lo cual dio testimonios grandes, tanto que confeso, lo que sufrí fue bueno para mí. Yo espero de todo corazón de que seamos esos hijos de Dios que si están en sufrimiento podamos confesar, lo que estoy sufriendo es beneficioso para mí. ¿Alguna vez ha confesado de que estar en sufrimiento es bueno para mí? Compartamos uno al otro esa confesión.